Jueces 17. Padre Celestial, al abrir tu palabra, enséñanos lo que hoy tienes para nosotros en ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, en el capítulo 17 del libro de Jueces conocimos a un hombre que se llama Micaía, que le había robado plata a su mamá y que por alguna razón, quizás le remordió la conciencia, le confesó a su mamá que se había robado la plata y le devolvió la plata, pero luego la mamá, como en honor por haber su hijo devuelto la plata, le dio parte de la plata para que la llevara a un fundidor y para que le hiciera una imagen de tallo y una imagen fundida, las cuales él llevó a su casa y las puso en su casa como dioses, y él consagró como sacerdotes a sus hijos o algunos de sus hijos, y hizo su casa una casa de ídolos, una casa de dioses, ¿verdad? Y pudimos ver que la razón por la que esto estaba pasando en Israel, y esto está pasando al principio de la toma de la tierra prometida, ¿verdad? Como hablamos la semana pasada, y se perdieron este estudio, vayan y búsquenlo en Facebook, en YouTube, en Vimeo y en todos los demás redes sociales en donde nos presentamos nuestros estudios, y ahí van a ver que una de las razones por la que esto estaba pasando es que se nos dice ahí en Jueces 17:6 que en aquellos tiempos no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Es que cada persona hacía lo que le venía en gana. Cada persona decidía cómo iba a adorar a Dios, si iba a adorar a Dios, si iba a adorar a los dioses de los pueblos de los que estaban rodeados todavía o no. Y vimos que eso influenció a este hombre Micaías y a su familia, a su madre, para hacer estos dioses de plata y para levantarlos en su casa y ponerlos como sus dioses y adorarlos. Y él consagró a algunos de sus hijos como sus sacerdotes. Pero como sabemos, la palabra de Dios nos dice muy claramente que para los israelitas nada más debe haber un grupo de sacerdotes, y esos sacerdotes deben de venir de la tribu de Leví. Los levitas eran los únicos que debían ser sacerdotes en el pueblo de Israel. No podía haber otros sacerdotes, no podía haber ninguna otras personas que fungieran como sacerdotes excepto los levitas. Entonces podemos ver claramente que esta persona, Micaías, su familia, estaba haciendo lo que a ellos les parecía mejor, ¿verdad? Y vimos y nos dimos cuenta que en nuestros tiempos pasa lo mismo. Hay mucha gente que dice buscar a Dios y busca adorar a Dios, pero lo hace como a él o ella le parece mejor. No lo hace como Dios demanda que sea la adoración a Él, que es en espíritu y en verdad, sino que ellos mismos deciden cómo lo van a adorar, cuándo lo van a adorar, si lo van a adorar o no, ¿verdad? Y es un mal que ha existido a través de los siglos y es un mal que sigue existiendo todavía hoy. Y tenemos, como les dije la semana pasada, ¿por qué poner todo a la luz de lo que la palabra de Dios dice? Para estar seguros de que lo que estamos haciendo de hecho está complaciendo a Dios. Hoy seguimos con la historia de este Micaías, pero hoy va a llegar un nuevo personaje a la historia. Y este es otro personaje que, aunque debería de haber sabido, y yo creo que lo sabía, pero aunque debía de haber sabido que lo que estaba haciendo estaba mal, de todas maneras, él decidió que iba a hacer las cosas a su manera y no importaba lo que Dios dijera, y tan no importaba lo que Dios dijera que de hecho estaba haciendo lo que estaba haciendo. Noten ahí en el versículo 7 de Jueces 17. Dice, un joven, ¿cómo le llama? Levita de Belén, era forastero ahí en la tierra en donde vivía Micaías y su familia. Era de la tribu de Judá y había salido de Belén en busca de un lugar para vivir. En su camino llegó al monte de Efraín, a la casa donde vivía Micaía. Noten primero, este joven era levita, lo que quiere decir que este joven tenía las credenciales necesarias para hacer ¿qué? Para ser sacerdote, ¿verdad? Porque era de la tribu de Leví. Ahora, dos cosas que debemos ver aquí, además de esta, de que este hombre era levita, se nos dice que era de la tribu de Judá. Ahora, no se puede ser levita, que es de la tribu de Leví, y de la tribu de Judá al mismo tiempo. No se puede. En Israel no había doble ciudadanía de tribus. En la tribu en la que se nacía, esa era la tribu en la que se crecía, esa era la tribu en la que se trabajaba, en la que se vivía, y esa era la tribu en la que no se podía cambiar de tribus.
¿sí? De hecho, Dios podían casarse con diferentes tribus, pero de todas maneras la tribu de donde salía el hombre era de donde se decía que eran los hijos que tuvieran entre él y su esposa. Y el hombre era el que tenía la heredad dentro del terreno que se le había dado a la tribu de su padre y así sucesivamente. Entonces no se podía ser de la tribu de Leví, en este caso porque era levita, y de la tribu de Judá al mismo tiempo. Entonces esto nos hace pensar, ¿qué está pasando aquí? Porque se nos dice que era levita y que era de la tribu de Judá. Lo que esto quiere decir es que, y para entender lo que quiere decir, debemos volver al tiempo en el que el Señor les dijo a los israelitas cómo iban a dividir su tierra, ¿sí? La forma en la que el Señor les dijo a los israelitas que dividieran su tierra era que cada tribu iba a tener una porción, iba a tener una heredad. Pero había una tribu que no iba a tener heredad en Israel. ¿Y cuál era esa tribu? La tribu de Leví. A Leví no se le iba a dar una porción de tierra que dijera, esta es tu porción de tierra, aquí vas a vivir, esta va a ser la heredad de todos tus hijos. No, a Leví no se le dio esa bendición. ¿Por qué? Porque iba a poder vivir en diferentes ciudades a través de todo Israel, porque como sacerdotes Dios los iba a enviar a ministrar en las diferentes tribus y en diferentes ciudades de cada una de las tribus. Ahora, había ciertas fiestas solemnes a las que todo varón y su familia, si así lo decidía él hacerlo, tenía que ir a Jerusalén a presentar sus sacrificios, tenía que ir a Jerusalén a presentar sus ofrendas, tenía que ir a Jerusalén a ministrarle al Señor de alguna manera. Durante esas fiestas era necesario que todo varón, cuando menos a una de esas fiestas, estuviera en Jerusalén. Era lo que estaba sucediendo cuando María y José llevaron a Jesús cuando tenía 12 años y habían ido a Jerusalén al templo para la Pascua, si ustedes se acuerdan bien, después Jesús se perdió y tuvieron que ir a buscar. Era lo que estaban haciendo ellos. Pero cuando no había esas fiestas solemnes, los hijos de Israel habían recibido instrucciones de que les dieran a los levitas cierta porción de la tierra de las ciudades en donde iban a vivir. Y la tribu de Leví iba a asignar a ciertos sacerdotes para que fueran y vivieran en esa ciudad y pudieran ministrar a las personas que vivían en esa ciudad. Entonces Dios no los había dejado sin sacerdocio, ¿no? Dios no los había dejado sin tener a un representante de Él, porque eso era lo que los sacerdotes eran en las tribus, sino que había separado estas ciudades y enviaban cada año sacerdotes para que fungieran como tales dentro de esas ciudades. Cada año, por sorteo, se sacaba por sorteo el nombre de una de las familias de Leví y ellos iban a Jerusalén a servir en el templo, después cuando estaba el templo, en el tabernáculo, cuando estaba el tabernáculo, y después de su servicio volvían a su lugar en donde estaban ministrando. ¿Okay? Entonces, por eso es que este hombre se le dice que es levita y se le dice que es también de la tribu de Judá, porque era levita por nacimiento, pero estaba él residiendo en Judá como sacerdote. En Números capítulo 35, los versículos 1 al 5, es en donde se nos habla acerca de esto. Noten lo que dice ahí. El Señor habló con Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y le dijo: ordena a los hijos de Israel que de los terrenos que reciban en posesión deben dar a los levitas ciudades donde ellos puedan vivir y darles también los ejidos alrededor de esas ciudades. Así los levitas tendrán ciudades donde vivir y los ejidos de esas ciudades serán para sus animales y ganados y para todas sus bestias. Los ejidos de las ciudades que den a los levitas deben tener un perímetro de 450 metros de la muralla de la ciudad hacia afuera. Fuera de las ciudades, los ejidos de su alrededor deben medir 900 metros por el este, 900 metros por el sur, 900 metros por el oeste y 900 metros por el norte, y la ciudad quedará en el centro. Entonces Dios tenía bien planeado cómo les iba a ministrar a todas las tribus de Israel en las diferentes ciudades en las que vivían. Él iba a enviar sacerdotes a que sirvieran ahí y les ministraran a ellos, y ellos sirvieran, los sacerdotes sirvieran como un conducto para que los israelitas pudieran también ministrarle a Dios. Al parecer, y por lo que podemos ver aquí, este hombre, este levita, no estaba contento con el lugar que se le había asignado, así que decidió salir a buscar suerte por otros lados. Si se le había asignado la tribu de Judá, si se le había asignado una ciudad de Judá, entonces ahí es donde se debió haber quedado a ministrar.
no andar buscando en dónde quedarse. Y vamos a ver aquí más adelante que no se trataba de otra cosa más que su propio interés, de lo que él podía ganar por ir a ministrar a un lugar diferente. Entonces, al parecer, este hombre no estaba contento con el lugar que se le había asignado y decidió salir a buscar suerte por otro lado. Estaba viendo el mapa de Israel y la tribu de Judá vivía hacia el sur de Israel. Hacia donde él se fue, a los montes de Efraín, era hacia el norte, era más al norte. Es como quizás decir Mexicali, por ejemplo, ¿verdad? Que está sumido en un valle y que es muy caliente, y decir Jacumba, que está como a 4,000 pies de altura, en donde en cuanto empieza a subir uno la carretera, los que viajan por el 8 saben que en cuanto empieza a subir uno en el tiempo de calor se siente inmediatamente la diferencia de clima. Ahora, claro que estoy especulando, ¿verdad? Pero algo fue lo que no le gustó a este hombre y decidió ir a buscar suerte por otros lados. Quizá no estaba contento con el lugar que se le había asignado, sino que quería ser sacerdote, aunque era levita, pero él quería decidir en dónde iba a servir. No estaba preocupado por el llamado que Dios había puesto sobre su vida. No sé, el caso es que no estaba contento. Pablo nos dice, y esto habla del área financiera, nos dice que la piedad con contentamiento es gran ganancia. ¿Saben que yo creo que la piedad con contentamiento es de gran ganancia en todo aspecto de nuestra vida? Sí, no importa la casa que tenemos, el carro que manejamos, el sueldo que tenemos en algún momento dado, debemos de estar contentos con ello. No quiero decir que no debemos de buscar que se nos pague más si nuestro trabajo vale más o si necesitamos un aumento, pero llega el momento en el que tenemos que estar contentos. Tenemos que decir, ok, aquí es en donde Dios me tiene ahorita y aquí es en donde voy a trabajar, aquí es donde me voy a desenvolver, aquí es en donde voy a servir, aquí es en donde voy a usar mi talento, mi tesoro, mi tiempo para servirle a Él. Y tenemos que estar contentos, aunque a menudo encontremos cosas que nos hagan sentir descontentos. Porque todos encontramos razones para estar descontentos por donde estamos. ¿Sí? Estamos tenemos nuestra casa y la estamos pagando y cubre tenemos techo sobre nuestra cabeza y no es la mejor casa del mundo, pero no se gotea cuando llueve y tenemos buenas ventanas y puertas y todo eso, pero siempre como que hay ese descontento de que quisiéramos tener más. Igual con el carro, ¿sí? Voy a mencionar a mi hijo, lo menciono a veces y a veces se enoja por lo que digo, pero esta vez no se va a enojar porque no es nada así vergonzoso. Él tiene, escuchen esto, ¿ok? Él tiene un carro Honda Civic 1997, ¿ok? Del mismo año que él nació, ¿ok? Este carro tiene 21 años. ¿Okay? Si contáramos el millaje que debería tener este carro en uso normal, son 12,000 millas por año más o menos. El carro debería tener como 240,000 millas más o menos, 248,000 millas más o menos. ¿Saben cuántas millas tiene? Ni siquiera 125,000 millas. Es un carro que una de sus tías compró y empezó a ganar dinero, compró otro carro y casi lo dejaron en el garage por mucho tiempo. Está el carro, qué bárbaro, tremendo. Pero ¿saben qué? Aunque lo lleva para donde quiera que él va, aunque tiene muy económico para la gasolina, aunque es uno de los carros más robados en California, porque es de esos carros que se pueden arreglar con rines y todo lo demás, de todas maneras él dice, quiero comprar un carro nuevo, quiero comprar un carro nuevo, quiero comprar un carro. Pero ¿para qué quieres un carro nuevo si tienes este carro tan bueno? Es que quiero un carro nuevo, quiero un carro nuevo. Y así es uno, ¿no es cierto? Puede tener lo mejor que puede tener en ese momento, pero a veces no está contento. Eso era exactamente lo que este hombre estaba haciendo. Era de la tribu de Leví, había sido llamado a ser sacerdote en la tribu de Judá, estaba siendo puesto ahí por Dios y todo eso, pero no estaba contento. Y saben que a menudo tomamos decisiones basadas en algún descontento o porque nos sentimos descontentos por alguna razón, y cuando tomamos ese tipo de decisiones, la mayor parte de las veces tomamos la decisión equivocada y tarde o temprano llegamos a arrepentirnos de haber tomado esa decisión. Por eso es importante que cuando vamos a tomar una decisión, porque estamos descontentos con alguien, vayamos delante de Dios y oremos a Él.
y le pidamos dirección y le pidamos que nos revele claramente si lo que estamos queriendo decidir hacer es lo que le va a traer gloria a Él, es lo que va a llevarnos a una mejor vida, a estar más en comunión con Él, en comunión con nuestros hermanos, con nuestra familia, con lo que sea. Tenemos que pedirlo a Él. Necesitamos ser sabios y entendidos. Necesitamos buscar el rostro de Dios para saber que no nos estamos haciendo lo que estamos haciendo porque estamos descontentos necesariamente, sino porque clamamos a Dios y Él abrió la puerta para que nosotros pudiéramos tomar la salida en el momento que lo necesitábamos. Sí, se está apagando el micrófono, no sé si se están dando cuenta ahí arriba. Están diciendo que me lo ponga del lado izquierdo. A ver, sí, es el lado izquierdo. Entonces, a lo mejor es la otra. Siempre que me dicen el lado izquierdo, tengo que ver si es la mano con la que tiro o no, ¿verdad? Porque si es el lado izquierdo, entonces, ¿del otro lado izquierdo? ¿No? Ok, lo vamos a dejar ahí a ver qué sucede. Gracias. Si algo pasa, lo cambiamos al lado izquierdo. Ok, entonces no estaba contento y de nuevo debemos de pedirle a Dios que nos haga sabios y entendidos. Debemos pedirle a Dios que nos haga ir más allá de nuestro descontento, ir más allá de nuestros sentimientos, ir más allá de lo que nosotros sentimos que nos está diciendo que debemos de cambiar, simplemente porque todo no está exactamente como nosotros deseáramos que estuviera. Porque a veces es claramente lo que Dios quiere, es en donde Dios nos quiere y debemos estar contentos con ello, hasta que Él quiera. En Santiago capítulo 3, los versículos 13 al 18, lean conmigo lo que dice. Dice, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana. Y noten lo que dice ahí, diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura. Y además, pacífica. Tercero, amable. Número 4, benigna. 5, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y luego termina en el versículo 18 diciendo, y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Miren, las decisiones que tomamos, si son basadas en la sabiduría de lo alto, van a mostrar cada una de esas características en mayor o menor grado, pero van a mostrar cada una de esas características. Y cuando tomamos decisiones basadas en la sabiduría de lo alto, no va a haber asperezas, no va a haber gente ofendida, no va a haber gente que sienta que le hicimos un daño, no va a haber gente que sienta que lo hicimos por venganza o porque no los queremos o porque nos caen gordos o lo que sea. No. ¿Sí? Va a haber paz, porque como dice ahí, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. ¿Sí? Entonces está bien tener descontento, está bien ser descontentos a veces, pero lo que tenemos que hacer es no caer en el error que cayó este sacerdote, porque entonces vamos a cosechar lo que sembremos. De nuevo en Santiago capítulo 1, los versículos 5 al 8, se nos dice, si alguno de ustedes requiere sabiduría, anticipando aquí Santiago que algunas de las personas a las que estaba escribiéndoles requerían sabiduría, y cuántos de nosotros no requerimos sabiduría ya. Ya tenemos sabiduría hasta las chanclas, ya no nos hace falta ni una gota de sabiduría, ya sabemos cómo reaccionar ante cualquier situación que venga en nuestras vidas y sabemos que siempre vamos a reaccionar de la manera en la que Dios esperaría que reaccionemos. Nadie levantó la mano, así es que creo que todos están de acuerdo que todos necesitamos sabiduría, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes, y esto va para nosotros hoy aquí, requiere de sabiduría, ¿qué dice ahí? Pídasela a Dios. No a su vecino, no a su amigo, no a su psiquiatra, no a su psicólogo, no a su consejero espiritual, no, pídasela a Dios. ¿Y qué va a suceder? Él se la dará, pues Dios se la da a todos como en abundancia y sin hacer ningún reproche. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vamos a Dios y le decimos, Señor, dame sabiduría, el Señor nos dice, ¿otra vez? ¿Más? ¿Cuántas veces has venido a pedirme sabiduría? ¿Que no te alcanza con toda la que te he dado?
Te aventé baldes de sabiduría. No tienes suficiente, no te queda suficiente para este problema que estás enfrentando ahorita. No te queda suficiente para esta decisión que tienes que tomar. Dios no es así. Si vamos y reconocemos que necesitamos sabiduría y le pedimos a Él esa sabiduría, Él nos las va a dar en abundancia y sin hacer ningún reproche. Versículo 6. Pero, y aquí está un pero muy grande, pero tiene que pedir ¿cómo? Con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. ¿Saben qué sucede a veces? A menudo vamos con el Señor, le pedimos sabiduría, el Señor nos da sabiduría, sentimos que esto es lo que debemos hacer, pero lo que sentimos que el Señor nos está diciendo, lo que nos dice a través de otras personas o nos dice a través de su palabra, no es lo que nosotros esperamos que nos diga, y decidimos que no vamos a usar esa sabiduría que Dios nos dio. Vamos a esperar otra sabiduría más, porque a lo mejor tiene otra cosa que decirme. Si me espero hasta mañana va a cambiar de opinión. Si le vuelvo a pedir, va a cambiar de opinión y entonces quizás me diga algo que yo quiero oír. ¿Cuántos quieren que Dios les diga lo que ustedes quieren oír? Levanten la mano. No quieren, no queremos que Dios nos diga lo que nosotros queremos oír. Queremos que Dios nos hable con la verdad. Queremos que Dios nos revele claramente su voluntad. Queremos que Dios nos llene claramente de su sabiduría y no de la sabiduría terrenal. Queremos claramente saber que la decisión que estamos tomando, que lo que vamos a hacer, la actitud que vamos a tomar, va a ser algo que Él claramente nos está dirigiendo a hacer. No como lo que este hombre hizo. Y vamos a ver a continuación que lo que este hombre hizo, lo único que estaba pensando era en sí mismo. Noten en el versículo 9 de Jueces 17. Y Micaía le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén, de Judá. Me quedaré a vivir en donde encuentre lugar. ¿Okay? Vengo de Belén, vengo de Judá. Pero ¿sabes qué? En donde encuentre un lugar en donde quedarme, en donde me den albergue, en donde pueda recostar la cabeza, ahí me voy a quedar. Noten el versículo 10. Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Te daré 10 monedas de plata al año, más ropa y comida. Y el levita, ¿qué hizo? Aceptó y se quedó. Noten, Micaías vio que este hombre era levita. Micaías vio que este hombre podía ser sacerdote. Micaías vio que este hombre era un sacerdote legítimo y era lo que necesitaba porque tenía su templo, tenía sus dioses, tenía sus sacerdotes, pero eran sus propios hijos. Y yo creo que Micaías sabía que sus hijos no podían ser sacerdotes porque no eran de la tribu de Leví. Pero cuando viene este levita, inmediatamente lo toma y lo contrata para que sea su sacerdote. Le ofrece 10 monedas de plata al año, que no sé cuánto sería entonces, pero hoy no alcanzan para nada, más ropa y comida, y el levita aceptó y se quedó. Entonces no andaba buscando servir al Señor. Lo que andaba buscando era en dónde podía sacarle más provecho al servicio que él estaba, entre comillas, buscando darle al Señor. La palabra de Dios habla de pastores según el corazón de Dios y habla de pastores que son asalariados, ¿sí? El pastor que es un pastor conforme al corazón de Dios va a buscar siempre el bien de las ovejas, aun cuando a veces, como buen pastor, las tiene que herir, ¿sí? El pastor a veces tiene que herir a las ovejas cuando se desbalagan, cuando se brincan el cerco y se van a otros pastos y se pierden. Entonces a veces el pastor tiene que usar el bastón, tiene que usar el cayado para traerlas de nuevo a donde tienen que estar, ¿sí? Pero el asalariado, ¿sí? Las ovejas se desbalagan, andan perdidas, no están tratando de comer el buen alimento que el pastor les está dando. Al cabo que no son mías, al cabo que yo no tengo ningún compromiso con ellas, al cabo que ya estos me las van a quitar y se las van a dar a otros. Un día de estos voy a encontrar un dueño que contenga un rebaño más grande y me pague más, etcétera, y me voy.
Sí, ese es el problema con el pastorado, cuando el pastorado se hace una profesión y no es una vocación, ¿sí? Vivimos en un país en donde el pastorado es otra profesión más, es otra profesión más. Me acuerdo cuando me llamaron a la oficina de la iglesia para ofrecerme el pastorado, para ser pastor asistente aquí, y me dijeron, mira que aquí te vas a hacer de esto y aquello y lo otro y lo demás. Me acuerdo que fui a casa y le dije a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Esta no es la iglesia de mi abuelito. Esta no es la iglesia de mi abuelito. Porque era muy diferente. ¿Sí? Y nunca había sido pastor, no tenía yo experiencia en nada de ello. Y todavía fallo en muchísimas cosas. Pero el Señor me ha estado enseñando, me ha estado haciendo ver en dónde tengo que mejorar, y etcétera, etcétera. Pero hay esa clase de pastor. Me voy allá porque allá me van a pagar más dinero. Voy a dejar lo que Dios me tiene haciendo aquí después de tanto tiempo, y allá me van a dar más dinero y me van a dar más beneficios y el clima está mejor, y etcétera, etcétera, etcétera. Se van, ¿ok? Pero no consultan con Dios para ver si es lo que Dios quiere. Y esto es precisamente lo que este sacerdote está haciendo. Si ahora, al decirle que fuera padre para él, solo significaba que sería él a quien Micaías iba a ir cuando necesitara pedir dirección y consejo. Ya no iba a ir con Dios necesariamente, iba a ir con su sacerdote, porque ese sacerdote iba a estar comprometido con él a decirle lo que quería oír, ¿verdad? Porque le estaba pagando. En el versículo 11 dice, y le agradó vivir con Micaía porque lo trataba como a uno de sus hijos. Sueldo, qué comer y qué vestir, ¿qué más se podía pedir? ¿No creen ustedes? Digo, tenía todo lo necesario ahí. Ahí estaba, encontró en dónde quedarse. Versículo 12 sigue diciendo, luego Micaía consagró al joven levita para que pudiera oficiar como sacerdote y lo instaló en su casa. Y luego noten la manera de pensar de Micaía en el versículo 13, pues decía, con esto estoy seguro de que el Señor me prosperará. ¿Por qué? Porque tengo por sacerdote un levita. Ahora sí ya la hice. Ahora sí Dios ya no tiene ninguna razón por la cual no prosperarme. Ahora sí ya Dios no tiene ninguna razón por la cual bendecirme, porque ahora he corregido lo que estaba mal. Estaba mal que tuviera a mis hijos como sacerdotes. Estaba mal que los pusiera en mi templo, en el templo que yo mismo hice como sacerdotes. Pero ahora, como tengo un levita, y este es original, ¿ok? Este es legítimo. Ahora Dios me va a tener que bendecir. Ay, Señor, qué error tan más grande, ¿verdad? ¿Cuántas familias hay que creen que porque tienen un familiar sacerdote ya la hicieron, ¿verdad? No, el primo fulano de tal es sacerdote, fue al seminario y es padre, y etcétera, etcétera, y ya la hicimos. ¿Cuántas familias porque sus tíos o papás o abuelitos o qué sé yo, hijos, son pastores, creen que ya la hicimos? Tenemos a alguien ahí cerca del mero mero, y si nos metemos en broncas ellos pueden abogar por nosotros. No tenemos ningún beneficio, no tenemos no tenemos más favor con Dios simplemente porque uno de nuestros familiares es pastor o es líder en la iglesia o es sacerdote o lo que sea. Yo no sé cuántos de ustedes sean tan viejos como yo, no se ven viejos como yo ustedes, pero había una película por allá en los años, qué sé yo, hace tantos que ni me acuerdo. Pero, ¿se acuerdan ¿cuántos se acuerdan de la película Saturday Night Fever? ¿Se acuerdan de la película Saturday Night Fever? ¿Alguna vez la han visto? ¿No? Alguien dijo, qué horror. Ok, pues Tony Manero, que era el mero mero de la película, okay, tenía un hermano que era sacerdote. Y a este hermano le empezó a entrar duda de si debería estar en el sacerdocio o no. La mamá estaba orgullosísima de que su hijo fuera sacerdote. Llegó un día a su casa y le dijo a los padres, ¿saben qué? Dejé el sacerdocio. Y la mamá se puso
Pero que qué bárbaro. ¿Cómo que dejó el sacerdocio? Se enojó con todo mundo, a todo mundo le echaba la culpa, le echó la culpa a su hijo. Tú tienes la culpa porque tú lo sacaste, tú le has de ver. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Dime qué le dijiste. Y para ella era el fin del mundo que su hijo dejara ser sacerdote, porque mientras su hijo fuera sacerdote, ella pensaba que ella iba a ser bendecida por el hecho de que su hijo fuera sacerdote. Las cosas con Dios no funcionan así, mis hermanos. Mis hijos no tienen ningún privilegio delante de Dios más que los hijos de ustedes. Yo no tengo ningún privilegio delante de Dios más que ninguno de ustedes, aunque mi abuelo fue pastor, 2 de mis 3 tíos fueron pastores, tengo como 6 primos que todos son pastores y algunos de sus hijos son pastores también. Digo, la tengo hecha, ¿no es cierto? Pero no es por ellos que la tengo hecha. La tengo hecha porque mi sumo sacerdote es Jesucristo. Y no necesito, si todos ellos nunca hubieran sido pastores, con Cristo me basta para irme al cielo. Y ni siquiera el título de pastor me sirve de nada delante de Dios. Porque es algo que Él me ha prestado, es algo que Él me ha dado y en un momento dado Él mismo me lo puede quitar también. Este hombre equivocadísimo, ¿por qué? Porque ahora tenía un sacerdote legítimo. Por eso dice en el versículo 13 de nuevo, con esto estoy seguro de que el Señor me prosperará, pues tengo por sacerdote un levita. Noten, de nuevo nos damos cuenta aquí de su confusión al pensar que solo porque tenía un sacerdote levita oficiando en su templo idólatra, Dios lo iba a bendecir. Dios todavía tenía sus imágenes ahí, todavía tenía sus estatuas ahí, todavía tenía sus ídolos ahí, pero pensaba que porque tenía un sacerdote levita, Dios iba a estar obligado a bendecirlo. Estaba confundido este camarada. Estaba loco, de hecho, este camarada, si pensaba de esa manera. Porque tenía un levita, pero estaba desobediendo el mandamiento, el primer mandamiento, el no tener dioses ajenos delante de él. El no postrarse delante de ellos. No iba a poder ser bendecido por Dios. No iba a poder ser bendecido por Dios. Y noten que este sacerdote, en lugar de dirigir a este hombre a buscar la voluntad de Dios, se queda callado. No dice nada. No lo trata de corregir. No le dice, ¿sabes qué? La estás regando, porque no importa quién tengas de sacerdote, si estás practicando la idolatría, Dios no te va a bendecir. Tienes que arrepentirte de tu idolatría, tienes que echar fuera tus dioses ajenos, tienes que consagrarte tú a Él y servirle a Él y no poner a nadie delante de Él. Digo, el sacerdote mismo está fuera de la voluntad de Dios y podemos ver claramente que está fuera de la voluntad de Dios porque decidió ser sacerdote de un templo idólatra. Entonces, podemos decir o podemos creer que iba a poder dirigir a este hombre a buscar la voluntad de Dios. No, si él mismo no estaba dispuesto a decir, no, estás mal, no me importa cuánto me pagues, no me importa cuánto me prometas, no me importa cuánto me digas que voy a ganar aquí contigo, yo soy sacerdote de Dios y yo he sido llamado por Él para ministrarle a Él y para dirigirte a ti a los pies de Cristo, tenga que hacer lo que tenga que hacer y tú estás equivocado en tener estos dioses aquí. No iba a poder. Porque ahora, en lugar de corregir a su empleador, va a tener que complacer a su empleador, a quien lo había consagrado como sacerdote de su propio templo, para poder seguir obteniendo los beneficios que se le habían ofrecido. ¿Sí? Entonces, este hombre estaba completamente equivocado al pensar que Dios lo iba a tener que bendecir porque ahora tenía un levita en su casa. Porque eso no es lo que Dios bendice. Dios bendice la obediencia. Dios bendice a aquel que está completamente entregado a Él, aquel que teme a Dios, aquel que pone a Dios primero. Ahora, el hecho de que cuando estamos en desobediencia no nos pase nada malo,
No quiere decir que Dios esté de acuerdo con lo que estamos haciendo, simplemente quiere decir que Dios es misericordioso, que Dios está mostrando su gracia y que Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Por eso este hombre no caía muerto, por eso este hombre no era castigado por Dios con severidad, por eso este hombre, yo creo que Dios en su infinita gracia y misericordia le estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Pero luego viene este sacerdote y como que afirma lo que está haciendo. Y este hombre piensa, Dios me va a bendecir. Y ¿saben qué? Y no me gusta hablar, bueno, sí, no me gusta. Pero ¿saben qué? Hay muchos lugares en donde vamos y únicamente escuchamos que se nos afirma nuestra manera de vivir, se afirma lo que estamos haciendo, se nos dice que no hay problema, se nos dice que no se preocupen, se nos dice que donde el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Cuando toman el versículo fuera de contexto y no lo están usando dentro del contexto que Pablo lo usó, ¿sí? Y quisiera tener el tiempo para explicárselos ahorita, pero no tengo el tiempo para explicárselos. Bueno, sí se los voy a explicar. Miren, es que es importante esto, porque muchas veces la gente dice, bueno, pues en donde el pecado abunda, entonces la gracia de Dios sobreabunda. Entonces Pablo dice, ¿qué quiere decir eso? Porque la gracia de Dios sobreabunda, ¿vamos a pecar más para que haya más gracia? Y luego dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque de esto es de lo que se trata. El mundo estaba perdido en pecado. Desde antes de que la ley se diera, el mundo estaba perdido en pecado. Pero luego Dios, a través de los judíos, nos presenta la ley. Y cuando vemos la ley, nos damos cuenta en realidad de qué tanto pecado había en el mundo. Y cuando nos damos cuenta de qué tanto pecado había en el mundo y que Dios de todas maneras mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, entonces nos damos cuenta de la gracia tan grande que Dios mostró para nosotros. Pero no quiere decir que si pecamos más vamos a recibir más gracia. Quiere decir que aun cuando el mundo estaba lleno de pecado, aun cuando el mundo todavía está lleno de pecado, la gracia de Dios alcanza a cubrirlo todo si el pecador se arrepiente y va a Él con un corazón contrito y humillado. Pero no si sigue en su pecado, porque tarde o temprano va a cosechar lo que está sembrando. Y es importante que escuchemos esto, es importante que sepamos esto. ¿Sí? De que hay muchos lugares en donde vamos a ir y simplemente van a afirmar lo que estamos haciendo, nos van a decir que no hay que preocuparnos o sí, la Biblia dice eso, pero como vamos a ver en los próximos capítulos que vamos a estudiar, no, nos tiene que presentar la Biblia tal y como el Señor la escribió, con el propósito que Dios la escribió, para que nos veamos en ella como ese espejo que nos dice Santiago que es, y podamos nosotros decir, ups, aquí la estoy regando. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que cambiar mi manera de vivir. Y tengo que alinear mi vida con lo que la palabra de Dios dice y no tratar de alinear la palabra de Dios con el estilo de vida que quiero llevar. No. La palabra de Dios es una regla certera que nos mide tal y como somos. Y tenemos que hacer todo lo posible para alinearnos con lo que la palabra de Dios dice y no lo contrario. Y como les digo, esto no necesitamos escuchar lo que queremos escuchar, no necesitamos escuchar que todo está bien, que no nos preocupemos, necesitamos escuchar la verdad, pero presentada con gracia, porque la verdad sin gracia es difícil de recibir, ¿sí? Pero tampoco puede ser todo gracia, porque entonces la gracia sin la verdad no nos sirve de nada. Y tenemos que prestar atención a esto, especialmente cuando Pablo tiene advertencias muy serias para quienes vivimos en los últimos días en cuanto a esto. ¿Sí? Por ejemplo, lean conmigo 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4, comenzando con el versículo 1. Noten lo que Pablo escribe ahí a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente, noten que dice claramente, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, van a dejar la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad hablan de ellos con acción de gracias.
porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias, pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Noten, en estos últimos tiempos, muchos se van a apartar de la fe, van a escuchar espíritus engañadores, van a escuchar doctrinas de demonios. Sí, van a escuchar a personas que les tratan de imponer ciertas reglas y ciertas leyes y ciertos requisitos para poder acercarse a Dios, para poder estar bien con Dios de acuerdo a lo que ellos piensan. Y va a haber mucha gente que los va a creer y los va a seguir. De nuevo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, de nuevo los versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero que negarán la eficacia de la piedad. Y luego noten la última palabra: evítalos. Sí, está describiendo mucho de lo que este sacerdote había hecho. Sí, todo se trataba de lo que él podía ganar. No importa que este hombre esté pecando contra Dios, no importa que este hombre tenga una falsa doctrina, no importa que este hombre sea un idólatra, no importa. Yo lo que quiero es que yo recibir mis monedas de plata, mi vestido, mi comida, mi casa y lo demás, y eso es lo que a mí me importa. Sí, entonces Pablo le está diciendo: ten cuidado, Timoteo, porque en los últimos días esto va a suceder. De nuevo Pablo a Timoteo, ahora en 2 de Timoteo capítulo 4, los versículos 1 al 5. 2 de Timoteo capítulo 4, los versículos 1 al 5. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego noten lo que le dice: redarguye, reprende, exhorta. Luego dice: con toda paciencia y doctrina. Vamos a quedarnos ahí. Noten lo que dice: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a vivos y muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende si tienes que, exhorta si tienes que. Hazlo con paciencia y hazlo con doctrina, que quiere decir enseñanza, pero hazlo. No te quedes callado. En donde hay un mal, busca que se corrija. En donde haya una mala manera de pensar en cuanto a Dios, en cuanto a su palabra, en cuanto a la sana doctrina, habla acerca de ello. No te quedes callado. Versículo 3, noten lo que sigue diciendo: porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, ¿cómo? Conforme a sus propios malos deseos. Que les digan lo que quieren escuchar, que no les hablen de pecado, que no les hablen de la sangre de Cristo, que no les hablen de la cruz, que no les hablen del infierno. ¿Sí? Amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Noten el versículo 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Saben que todos hemos sido llamados a ser evangelistas? Todos los que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios tenemos una obligación hasta cierto punto de predicar esa palabra de Dios, de advertir, de redarguir, de reprender, etcétera, etcétera, con la autoridad que la palabra de Dios nos da. Pero no podemos quedarnos callados, no podemos ser como Micaías y contratar sacerdotes que nos digan lo que queremos oír, que hagan lo que nosotros queremos que hagan, porque les estamos pagando, así es que tienen que hacerse de nuestro lado o van a perder los beneficios. Y no debemos de amontonar maestros que nada más nos acosquillen los oídos, que nada más nos hagan cosquillas en los oídos. Tenemos que tener maestros que nos digan la verdad, aun cuando a veces es difícil. Aun cuando a veces es difícil. ¿Sí? A veces es difícil decirle a alguien que tiene
una hoja de cilantro pegada en el diente, ¿verdad? Poco no es difícil. ¿No es cierto? Ve uno la hoja de cilantro pegada en el diente y ¿qué le digo? ¿No le digo? ¿No le digo? Está tan contenta, ni cuenta se ha dado. O el zipper abierto, ¿verdad? O algo. ¿Le digo o no le digo? Y no dicen. Me odias tanto que no me puedes decir que tengo una hoja de cilantro pegada en el diente. Todo el mundo se ha de estar riendo de mí y a ti no te importa. ¿Es así como, ¿es así como me quieres? Mis hermanos, les digo una cosa. A veces les voy a decir que tienen una hoja de cilantro pegada en los dientes. Pero se los voy a decir porque los amo. ¿Y saben qué espero yo de ustedes? Que ustedes me digan a mí también cuando tengo una hoja de cilantro pegada en el diente. Si me aman, me lo van a decir. Y ha habido gente entre ustedes que me ama tanto que me ha dicho cuando eso está pasando, que me ha llamado la atención, porque me aman en realidad, porque quieren lo mejor para mí, porque no quieren que todo el mundo se esté riendo de mí por el cilantro que tengo ahí pegado. Es necesario que cuidemos de estas cosas. Como cristianos de estos tiempos finales, tenemos que tener cuidado de todo esto, porque van a venir muchos sacerdotes como este sacerdote, buscando beneficiarse de nuestras necesidades espirituales. Y digo, pónganse a pensar en Jim Jones, pónganse a pensar en David Koresh, pónganse a pensar en el culto este que tenían aquí, la secta esta que tenían aquí, no me acuerdo ni cómo se llama. Pónganse a pensar en todas esas sectas que han llevado a todos sus seguidores a la muerte. ¿Y cómo es que les creyeron? ¿Cómo es que pudieron ser embabucados y engañados por estas personas? No tenían conocimiento de la palabra de Dios. Les dijeron lo que querían oír, lo que esperaban recibir, y los engañaron. Nosotros debemos ser como los de Berea, ¿se acuerdan? En Hechos 17, los versículos 10 y 11. Nos dice ahí Hechos 17, versículos 10 y 11. No sé si lo vayan a poner o no, pero ahí dice: esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea. Y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11, note que dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron las palabras como con mucha atención, y luego todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Es muy importante. Podemos conocer muy bien al pastor, pero si algo como que no queda, vamos a preguntarle: ¿qué dijo eso? ¿Cómo queda eso con el resto de la Biblia? ¿Cómo queda eso con el resto del mensaje del Evangelio? No tiene nada de malo, absolutamente nada de malo. ¿Ok? Debemos ser como los de Berea. Amén. Vamos a orar.